Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar una nueva carta que es la carta de Judas. Judas se dice que es esclavo del Señor en su saludo y también es hermano de Santiago. En Santiago 1.1 dice que él se llama como medio hermano del Señor Jesús y él era líder de la iglesia en Jerusalén. Durante los viajes misioneros, el apóstol Pablo menciona a Santiago como uno de los líderes de Jerusalén, de los apóstoles, y Judas pasa a ser medio hermano del Señor por parte de María. Esta carta se escribió más o menos en el año 64 después de Cristo. El lema de esta carta es el recurrente peligro que corre el Evangelio, porque hay muchos engañadores que se meten dentro de la iglesia y empiezan a traer nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas que alejan a las personas de la verdadera doctrina, que es el creer en Jesucristo. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos hable y nos pueda dirigir, para que entre nosotros estemos también vigilantes y no dejemos que engañadores nos roben el verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta carta, Señor. Te pido de todo corazón que nos bendiga, Señor, y que estés con nosotros, Espíritu Santo. Danos revelación para que podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos de este maravilloso libro. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos de Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. El peligro de los falsos maestros. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez más y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor,
Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos, adulan a otros para conseguir lo que quieren. Bueno, con esto termina la primera parte de la carta del apóstol Judas. Y mire que esta carta la hemos decidido partir en dos, porque son dos temas interesantes que no queremos pasar rápido por aquí, porque parte de esto también lo estamos viviendo hoy en día. A pesar de que esto se escribió hace ya 2000 años, todavía se están viviendo cosas que más ahora que antes están pasando en nuestras vidas, y es bueno tener en cuenta estas advertencias y estas palabras para que nosotros podamos estar protegidos y defender lo que Dios nos ha confiado. Dice que esta carta quiere que nosotros tengamos en cuenta de los peligros de los falsos maestros para que nosotros podamos defender el evangelio y no nos dejemos confundir ni nos dejemos llenar la cabeza de cucarachas, de personas que definitivamente no creen en el Señor, que se infiltran dentro de la iglesia, que empiezan a servir y a ganarse la confianza de todo el mundo para después empezar a dar una doctrina diferente de la que verdaderamente el Señor nos dio. Mire que empiezan a decir que la gracia, que esa gracia inmerecida que nosotros tenemos por obra y misericordia del Señor, es algo que nos permite llevar una vida inmoral. Y aquí viene algo que mucha gente se confunde con la gracia. Mire que la gracia es el hecho de que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Nosotros somos salvos por gracia y no por obras. No vamos a llegar nunca a poder hacer algo para ganar una salvación. Nosotros como seres caídos siempre hemos pecado, y así nos portamos bien, siempre vamos a pecar. Y la palabra de Dios dice que el alma que pecare morirá. Así que nosotros por nuestros propios medios nunca nos íbamos a salvar. Pero Dios en su infinita misericordia y por gracia envía a Jesucristo, que nunca pecó, va a la cruz, muere por nuestros pecados, y Él nos da a nosotros la salvación, a todos los que le recibimos a Él por fe y le invitamos a que viva en nuestras vidas. Esa es la salvación por gracia, no nos cuesta nada. Le costó mucho a Jesucristo, le costó mucho al Padre, porque Él dio a su único Hijo y Jesucristo dio su vida por nosotros. Así que a Él sí le costó, a nosotros no nos cuesta, pero no quiere decir de que porque seamos salvos por gracias, entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa y podemos llevar una vida inmoral y de pecado, porque somos salvos. Y entonces esa palabra como que salvos, siempre salvos, lo que hablaba de pronto Calvino, no es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque mire que cuando nosotros creemos en que todo lo podemos, que todo nos es permitido, que vivimos en un libertinaje, pues simplemente no hemos conocido verdaderamente a Dios. El mismo apóstol Pablo, que es el apóstol de la gracia, en una de sus cartas dice entonces que pues pecaremos para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera. Así que nos hace un llamado Judas a que nosotros estemos vigilantes con estas personas que se meten muy sutil en las iglesias a hacer daño y a cambiar lo que es el verdadero evangelio de Dios.
Después el apóstol Judas empieza a hablarles y decirles, quiero recordarles que Jesús primero rescató al pueblo de Israel de la nación de Egipto cuando estaban de esclavos, pero también después los destruyó a los que no permanecieron fiel. Recordemos que Dios mandó a 2 espías para que vieran la tierra prometida y solo 2 dieron un buen veredicto, que fue Josué y Caleb, y fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque el Señor se enojó con ellos, los que no permanecieron fiel, y ahí en la rebelión de Coré murieron muchos, y después de eso los tuvo por 40 años en el desierto, hasta que no murieran todos los que estaban mayores de 20 años. Así que está dando una advertencia muy seria y es algo que las personas debemos de tener en cuenta. Mire, la mayoría de personas decimos, no, es que Dios es amor y todos somos hijos de Dios, entonces todos vamos para el cielo, y no es así. Dice la palabra de Dios que todo el que confiese a Jesucristo como Dios y Salvador y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Solamente estas personas que han invitado al Señor y que demuestran con su vida que verdaderamente han tenido un nuevo nacimiento y que son personas nacidas de nuevo, que son hijos de Dios, son los que se van a salvar. Al final en Apocalipsis, que ya después de esta carta vamos a empezar Apocalipsis, a estudiar Apocalipsis, vamos a ver de que al final dice que cuando hubo el juicio del gran trono blanco, al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue enviado al lago de fuego junto con Satanás y con todos sus secuaces. Así que es algo que hay que tener en cuenta, porque asimismo, incluso con los ángeles, el Señor dice que tiene ángeles prisioneros en la oscuridad porque ellos no estuvieron dentro de los límites de autoridad. Y asimismo también como Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades que estaban llenas de inmoralidad, pero el Señor, por esa perversión sexual, esas ciudades fueron destruidas con fuego. O sea que el Señor es amor, el Señor es justo, pero el Señor va a separar a los unos de los otros. Acuérdese que el mismo Jesucristo lo dijo. Y el Señor, antes que ser cualquier cosa, Él es justo. Y la justicia se va a hacer y se va a llevar a cabo. Así que tengamos muy en cuenta esto, porque de verdad que el Señor nos da a nosotros grandes oportunidades para recibirlo. Él está tocando la puerta de todas las personas, pero el que no le reciba en su futuro, cuando ya estemos en la presencia del Señor y cuando estemos en el juicio, ahí es donde va a venir verdaderamente la verdad, y donde vamos a darnos cuenta de que a los que se le hablaron no quisieron escuchar la palabra del Señor, pues van a tener una eternidad separados de Dios. Es algo muy serio, es algo que de pronto nosotros como pastores a veces no hablamos, pero tenemos que hablar estas cosas, porque no es para meter miedo, sino simplemente para advertir, porque el Señor lo que quiere es advertirnos a nosotros, para que nadie se vaya para Él. No quiere que nadie se vaya a ese lago de fuego, y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así que dejemos por hoy este capítulo. Es muy interesante, pero por ahora dejémoslo para que mañana sigamos estudiando este capítulo, esta porción de la palabra de Dios que es tan interesante, que es fuerte, sí, pero nos va a ayudar mucho, porque de verdad tenemos que poner los pies en la tierra y dejar de vivir esa vida desordenada, esa vida sin Dios, esa vida donde simplemente estamos pendientes de las cosas materiales, y las cosas de Dios las hemos dejado a un lado porque simplemente creemos que no va a pasar nada de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Una palabra dura, pero es algo cierto, y tú lo pones en tu palabra para que nosotros podamos estar advertidos, Señor, para que todos podamos llegar al arrepentimiento, para que podamos conocerte, Señor, porque es la mejor decisión que podemos hacer, no solamente para evitar esa muerte eterna, sino para tener una vida abundante al lado tuyo, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha esos audios, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.